Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que están conectados, a aquellos que ya están participando en el chat. Vamos a hacer una aclaración, una salvedad en esta mañana. Tuvimos un error técnico en el inicio de esta jornada. David no ha tenido absolutamente nada que ver y esto es bueno aclararlo, ¿sí? Así que la mesa técnica se disculpa con todos ustedes por ese error ínfimo, pequeño. Así que si quieren después al final David volverá a saludarles para que sepan qué dijo, ¿sí? Nosotros sí supimos lo que dijo y le estaba dando la bienvenida a todos ustedes. Así que nada, ocupar un poquito este espacio para darles la bienvenida que estuvo muteada en David. En fin. Estamos muy agradecidos, estamos con mucho gozo en nuestro espíritu de todo lo que Dios está generando en la iglesia, todo lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, librándonos, despojándonos de aquellos vestigios de autonomía, vestigios de individualismo, para vivir y experimentar a Cristo no solo como una vida en nosotros, sino que nosotros le podamos experimentar a Él como el cuerpo, como nuestro cuerpo, como el lugar en donde ahora hemos decidido habitar, permanecer y fluir, funcionar desde Él. En los próximos minutos quiero ocupar el tiempo que el Señor me regala para poder hablarle a tu espíritu, para que juntos sigamos caminando en esta palabra que estamos construyendo como casa. Te voy a pedir que ahí donde estés puedas junto conmigo acceder y tener una palabra de oración. Vamos a declarar que este es el ámbito propicio, que no hay otro momento, no hay otro lugar mejor, no hay otra forma más excelente de recibir la palabra en este día que no sea a través de este medio. Así que ahí donde estás, en tu casa, sea en la cocina, en el salón, en donde te encuentres, declara que ese lugar es el ámbito propicio para recibir la palabra y que tu corazón está en una forma excelente para que la palabra no solo pueda llegar, sino penetrar y germinar, dar fruto, dar a conocer lo que hoy se sembró. Así que nos tomamos este tiempo y si querés orar conmigo, lo hacemos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por regalarnos vida. Gracias por darnos salud. Gracias por permitirnos hoy, con un corazón hambriento, con un corazón sediento, acercarnos a tu palabra. Declaramos que es tu palabra la que será sembrada en nuestro espíritu. Será tu palabra la que va a penetrar y permear todo nuestro espíritu para que de esta manera el alma sea afectada, el alma se vuelva sensible a tus asuntos eternos y así nuestro cuerpo pueda corresponder, manifestar y expresar con nitidez lo que hoy ha de ser depositado en nuestro espíritu. Declaro que los próximos minutos serán cruciales para cada uno de nosotros, cada familia representada allí del otro lado de la pantalla. Señor, son familias alcanzadas y llenas de tu gracia y de tu verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero continuar en la línea que el Señor nos está hablando en este tiempo. No soy muy bueno colocando títulos, pero sí vamos a seguir hablando de nuestra permanencia en Cristo. El título que de alguna manera coloqué como para tener un orden es La permanencia en Cristo nos nutre y nos permite nutrir a otros. La permanencia en Cristo nos nutre y nos permite nutrir a otros. En estos últimos días, orando, percibiendo todo lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, con la iglesia, lo que Dios está haciendo en las distintas naciones de la tierra, vino una palabra del Señor sobre mi vida y es que había un destilar de miel.
hay un río que está fluyendo y no es otra cosa que el fluir de la palabra de Dios en las naciones de la tierra. Vienen días, llegan esos tiempos donde la palabra tendrá una aceleración y su verdad correrá como un río de miel. Ninguna palabra que salga de la boca de los hijos de obediencia, de los hijos de Dios, serán palabras rechazadas o palabras que terminarán provocando distancias. Y yo quiero profetizar en esta mañana, se acortan las distancias, se acortan las diferencias que nos separaban con naciones, con familias, incluso con alguna institución, sea alguna institución religiosa o cualquier otro tipo de institución. Es un tiempo donde las distancias se están acortando. Y es esto por causa de la palabra que sale de la boca de Dios. Al ser pronunciada por nosotros, esta palabra acorta distancia. Las palabras que pronunciaremos en los próximos días son palabras que serán dulces como la miel. Habrá en tu boca palabra de ternura, habrá en tu boca palabra de compasión, habrá en tu boca palabra de sanidad, de restauración. Y este es el río que está fluyendo. Y no quita que estas palabras, al ser consumidas o al ser digeridas por quienes las oyen, dejen en el fondo un sabor amargo. Y digo amargo en el sentido de corrección, de disciplina, de entrenamiento. Estamos siendo expuestos a este caudal de palabra, en donde la dulzura del Señor nos está alcanzando, pero muchas veces esta dulzura dejará en el fondo esa sensación de, y lo coloco entre comillas, de amargura. Pero esto tiene que ver con la corrección, con la disciplina, al entrenamiento en el cual Dios nos ha sometido como casa y como familia. Días donde la iglesia manifestará ese fluir de leche y de miel, ese fluir de alimento, ese fluir de nutrición para las naciones de la tierra. Y esta es una de las razones por la cual Dios nos salvó. Es una de estas las razones por la cual Dios nos regeneró, nos justificó, nos santificó, para que nosotros seamos la fiel expresión de su vida al mundo. Mis amados hermanos, la geografía en la que habitamos y permanecemos determinará el río que brotará de nuestro interior. Todo lo que sale de ti habla del lugar de tu permanencia. Todo lo que fluye de tu interior habla de quién es tu geografía y en quién has decidido permanecer. Por lo tanto, profetizamos en esta mañana que no faltará alimento para los recién nacidos, no faltará alimento para los añadidos a la fe, pero tampoco faltarán palabras que consuelen y conduzcan a una vigencia espiritual a esta generación de líderes reformadores en Europa. Quiero que ahí donde estás recibas esta palabra en tu espíritu. Si gustas hacerlo, pon tu mano en tu corazón y declara esta palabra, que desde tu interior correrá un río de nutrición al mundo, en donde los recién añadidos serán nutridos a través de ti, pero también este liderazgo emergente con el cual nos estamos relacionando, ese representante del reino que eres tú, también tendrás un fluir de palabras que consuelan, pero que conduzcan a esta generación a una vigencia espiritual. Yo quiero sencillamente ir abordando este tema. Esta fue la palabra que recibí de parte del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo trataré de volverla pedagógica a esta profecía. La permanencia. Qué tema tan profundo y tan peculiar, porque se nos está hablando muchísimo de esto hace ya un poco más de un mes o un mes justo. La permanencia es aquello que nos permite ser inamovibles. La permanencia te hace una persona que no varía en el tiempo. Te vuelve inamovible, sin importar lo que suceda o lo que deje de suceder a tu alrededor, eres permanente. El recordar que hemos recibido una vida incorruptible nos hace permanecer en una proclamación constante, un proclamar cotidiano de aquello que somos en Cristo. Sin lugar a dudas,
eres alguna de aquellas personas que proclaman lo que somos en Cristo. Somos más que vencedores, somos bendecidos en Él, somos benditos del Padre, somos victoriosos. Y hay muchas declaraciones que proclamamos por causa de nuestra posición. Pero, también debemos saber que nuestra proclamación debe tener una nítida coherencia con aquello que vivimos y realizamos. No podemos proclamar un asunto diferente a lo que vivimos, diferente a lo que expresamos. Y esta distancia también se está acortando. Se acorta la distancia entre lo que proclamo y lo que vivo. A esto, este acortar de distancia, a esto se le llama coherencia, cuando puede entrelazarse lo que pronuncio con mis palabras y aquello que estoy realizando. ¿Qué quiero transmitirte en primer lugar en esta mañana? Lo que quiero decirte es que no solo seamos seres posicionales, sino también funcionales. No solo debemos reconocer quién es nuestra posición, sino también arribar a la función que por asignación nos fue entregada. Hay una función específica. Mírate, estás respirando, te tocas y percibes. Tienes hambre, seguro en un par de minutos tendrás hambre. Son signos vitales de vida. La pregunta es, ¿por qué vives? Dios no te ha dado vida para que estés proclamando a los cuatro vientos en quién estás, sino para que esa vida pueda expresarlo a Él. Sin dudas, nuestra posición es Cristo, pero nuestra función debe hablar de aquella posición y permanencia en Él. Deja que la vida que tienes hable por sí misma. Es bueno anunciar el Evangelio con palabras, pero más exacto, más precioso y más sublime es que el Evangelio pueda ser predicado en todo tiempo. Y no siempre podremos estar hablando las 24 horas del día. Por lo tanto, deja que esa vida se exprese. Muchas veces nosotros nos encargamos de hablar quiénes somos, lo que haremos e incluso lo que hacemos en Él. Pero es tiempo, repito, que su vida hable por sí misma. Mire, le voy a colocar un ejemplo. Un manzano no tiene necesidad de comunicarle al mundo que es un manzano. No tiene la necesidad de sacar, de hecho un manzano no tiene redes sociales para hacer sus posteos diarios. Un manzano no tiene necesidad de comentarle o de notificarle al mundo que es un manzano, sino que por el fruto el mundo sabrá que el manzano es un manzano. El fruto es lo que habla de lo que tienes. El fruto, lo que la rama expulsa hacia afuera, habla de la permanencia a qué árbol tiene. La rama de la vid, si permanece en la vid, dará uvas. La rama del manzano, si permanece en el manzano, dará manzanas. Por lo tanto, el fruto es aquella expresión visible de aquella permanencia en la cual hoy disfrutamos. Entonces, nuestra función anunciará la vida que portamos y aquello en lo que hemos decidido permanecer. Ese texto conocido allí en Mateo 12:33, donde Jesús le dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Nuestra función, quiero que pongas atención, nuestra función es dar a conocer el árbol. Nuestra función es dar a conocer a aquel que es la vid verdadera. Nuestra única función en esta tierra es hacer que Él sea visto en nuestra generación. Por lo tanto, si permanecemos en Él, Él será visto a través de nosotros. Si permanecemos en Él, no vamos a experimentar otra cosa que no sea la saturación de su gracia y de su verdad, la saturación de su vida en nosotros. Hace un tiempo atrás miraba un documental y en este documental uno de los científicos trataba de explicarle a la gente común, como lo soy yo,
que necesita palabras simples para entender quizás algo complejo, pero la pregunta que este científico le hacían es, ¿qué es un fruto? ¿Cómo podemos reconocer un fruto? ¿Qué definición científica merece la palabra fruto? A lo que este científico responde diciendo, podría decírselo de muchas maneras, pero se los voy a decir de la manera más sencilla posible. El fruto es aquello que el árbol escupe hacia afuera por causa de la saturación de lo que tiene adentro. Es decir, el fruto que la rama muestra es por causa de que está siendo la rama saturada de tanta savia que no puede retener la savia. Y como no puede retenerla, la saca hacia afuera. Pero la savia, la vida del árbol, se expresa conforme la genética. Yo quiero que recibas esta palabra. Si permaneces en él, la saturación de su vida será tan real en ti que no tendrás alternativas. Sin querer, comenzarás a sacar hacia afuera visiblemente aquella vida que es invisible. Por eso es el apóstol Pablo el que dice que él es la imagen del Dios invisible y habla justamente de Jesucristo. Jesús es la imagen de un Dios invisible. Te lo digo al revés, el Dios que es invisible decidió hacerse visible y lo hace a través de la vida de Jesucristo. Portar a Jesucristo, recibirlo y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador hace que nosotros nos volvamos en esta tierra la fiel imagen de su vida. Por lo tanto, nuestra función es dar a conocer el árbol. El árbol, este es el árbol de vida que lo leemos en las Escrituras, que sana las naciones. Por lo tanto, nosotros como ramas y como extensiones de su vida tenemos el privilegio, pero también la más alta responsabilidad de hacer que esa vida llegue a los lugares de muerte. Yo quiero dejarte esta palabra. Si tienes vida, si portas vida, si eres una extensión de este árbol de vida que sana las naciones, no espere que tu plataforma sea una plataforma de vida, porque en los lugares donde Dios te va a poner son lugares y plataformas de muerte. La vida tiene que encontrarse con la muerte. ¿Por qué? Porque este es el árbol de vida que sana las naciones. Por lo tanto, tenemos toda la competencia dada por Dios para sanar, para resucitar, para restaurar, para alimentar. Por lo tanto, Dios te va a enviar a plataformas de enfermedades, de muertes, de deformaciones. Dios te va a enviar, y pongan mucho cuidado y atención en esto, a plataformas de desnutrición, porque lo que portas es verdadera nutrición. A veces tenemos que reconocer que solemos no quejarnos, pero disgustarnos con ciertos escenarios que nos sorprenden en la vida. Y lo que pasa es que mi lugar de trabajo no es tan cómodo. No esperes que como rama que porta vida estés en un lugar donde haya abundante vida. Por lo tanto, te volverás un siervo de todos, como lo es una rama. A veces he oído personas que dicen, pero se abusan de mí. Todo el mundo está todo el tiempo pidiéndome cosas. Es que la rama fue creada para eso, para que se acerquen a ti y te saquen todo lo que hay en ti. Por lo tanto, prepárate, porque los días que vienen serán días en donde la gente que te rodea vaciará lo que hay en ti, pero la abundante vida que sigue brotando de tu interior seguirá produciendo fruto, más fruto y mucho fruto. Quiero que ahí donde estés levantes tu mano y declares esta palabra conmigo. Viviremos una vida para que en nuestra generación el Hijo de Dios sea visto nítidamente. Viviremos una vida para que en nuestra generación el Hijo de Dios sea visto nítidamente. Insisto, nuestra vida
no solo es posicional, sino también funcional. Somos funcionales al propósito eterno. Colaboramos para que Él sea visto en nuestra generación. Ahora bien, quiero, para ir de alguna manera acercándome hacia el final, hablarte y marcar 3 puntos importantes en esta mañana. Lo primero que voy a hacer es marcarte quién es nuestra posición. Y para hablar de quién es nuestra posición, hay algo que debemos evitar. Y voy a ir despacio para aquellos que acostumbran a tomar algún apunte. El primer punto es reconocer nuestra posición. Ahora, para reconocer y para hablar de nuestra posición, debemos evitar algo. Debemos evitar caer en las obviedades. Sí, es verdad, estamos en Cristo, estamos completos en Él. Todo lo que es en indica el lugar de permanencia, el lugar de mi geografía. Y parece que para muchos se volvió como una obviedad estar en Cristo. Y sí, ¿dónde vamos a estar? Y sí, si Él nos salvó. Y sí, esa expresión, y sí, como si fuese algo obvio. Y saben, decir que estamos en Cristo, lamentablemente para muchos, no digo para todos, pero sí para muchos, se ha vuelto una obviedad. Una obviedad que lleva a muchos a ignorar no solo la geografía que por gracia hemos recibido, sino que esta ignorancia, esta obviedad, que no solo nos conduce a la ignorancia, nos lleva a no desarrollar fielmente la asignación que hemos recibido. A ver, cuando algo es obvio, no se le da importancia. ¿Por qué? Porque es obvio. Entonces, como es obvio, no le doy importancia. ¿Quién le da importancia al cielo celeste? Nadie, porque, y sí, obvio, ¿de qué color va a ser el cielo? No le damos importancia. Nadie se levanta una mañana, ¿sí?, con 35 años diciendo, el cielo está celeste. No. Porque es una obviedad para ti. Y el sol es amarillo. ¿Desde cuándo el sol es amarillo? Desde que naciste. ¿Sí? Te diste cuenta que al mirar el sol, aprendiste que el sol es de color amarillo, que las nubes son blancas y el cielo es celeste. Las obviedades te conducen a quitarle importancia a lo que es sumamente importante. Por lo tanto, para hablar de nuestra posición, lo primero que tenemos que evitar son las obviedades. La obviedad siempre te lleva, o lo obvio, mejor dicho, siempre pierde respeto y admiración. Una obviedad te conduce a la pérdida de respeto y admiración por el objeto que estás mirando u observando. Entonces, no podemos seguir diciendo que es una obviedad que estamos en Cristo, porque las obviedades, repito por última vez, te conducen a una vida sin honor. A una vida en donde no tienes admiración, respeto y honra a aquello que supuestamente para ti se volvió una obviedad. Yo quiero darte un consejo en este primer punto. Eliminemos juntos, por favor, todas las obviedades que tenemos, porque mantenernos en algunas de ellas nos conducirá a una vida con falta de honor. Vuelve, regresa al lugar en donde todo se volvió una obviedad. Regresa al punto en donde el Evangelio se volvió una obviedad para ti, en donde la iglesia, la congregación se volvió una obviedad, donde las reuniones, las salas de Zoom, las transmisiones se volvieron una obviedad. Vamos a eliminar obviedades como familia. Todo cobrará su debido respeto, todo volverá a reverdecer con su correspondiente admiración. Estaremos admirados de todo lo que Dios nos hable, estaremos admirados en cada canción, en cada letra, en cada proclamación, cada agradecimiento, cada reunión. Volverá a tener ese sentido de respeto, de admiración y de honra. Deja de llamarle obvio a asuntos familiares, que tu familia no se vuelva una obviedad porque le faltarás el respeto a tu casa, que tu matrimonio no sea una obviedad,
Que tu matrimonio se vuelva algo digno de respeto, de admiración y de honra. Vuelve a honrar todo lo que tienes a tu alrededor. La manera inicial de honrar a alguien es quitándole las obviedades. ¿Por qué digo esto? Porque algo es obvio cuando está muy claro. Algo es obvio cuando ya no merece ninguna explicación. No podemos decir que estar en Cristo no merece ninguna otra explicación. Porque algo es obvio cuando ya no necesita que se siga explicando sobre ciertos asuntos. Sin embargo, puedo ver que esta posición en la cual hoy permanecemos merece mucha explicación. Y merece toda nuestra atención para ver nítidamente lo que significa estar en Cristo. No porque dudemos, sino porque al no ver correctamente nuestra posición, no será fiel nuestra expresión. Y es aquí el punto donde una obviedad termina siendo un estorbo para que expresemos su vida. Te lo voy a decir en otras palabras. Somos fieles expresando aquello que vemos y entendemos con nitidez. Deja que el reino de Dios, que Jesucristo, que este lugar eterno, esta posición eterna, nunca se vuelva una obviedad en ti. Porque eso hace que la expresión de Cristo en nuestros días, nuestra función, sea un tanto sucia. Nuestra función se vuelva con estorbos. Entonces, cuando la expresión no es nítida, es porque se han tomado obviedades que nos separan de un completo e íntegro entendimiento de nuestra posición en Cristo. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuestra posición? Hablar de nuestra posición es hablar de Cristo mismo. Él es nuestra tierra prometida. Él es nuestra heredad. Él es la fe en la que hemos decidido permanecer firmes. Él es el reino de Dios. Él es la geografía de nuestra salvación. Él es la luz admirable. En Él permanecemos firmes por la sencilla razón de que gracias a su cruz fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Ahora estamos en el reino de Dios. Antes estábamos en el reino de las tinieblas. Él es nuestra posición. Hablar de nuestra posición también es hacer memoria del lugar que fuimos rescatados, como lo acabo de mencionar. Rescatados de aquel Egipto. Fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas. Esto es hablar de nuestra posición. También es hacer memoria del lugar de donde Dios nos sacó. Es hacer memoria del lugar de esclavitud, del lugar de opresión, de aquella libertad completa de la muerte, de la enfermedad. Fuimos salvados de nuestra manera de vivir para vivir en Él, por Él y para Él. Hablar de nuestra posición es nunca dejar de mirar su cruz, mediante la cual nosotros le pudimos dar fin al primer Adán para disfrutar y vivir en el postrer Adán. Hablar de nuestra posición es hablar que ya hemos tomado la decisión de no vivir para nosotros mismos, sino de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esto es hablar de nuestra posición. Hablar de nuestra posición es hablar como resucitados y no como muertos. Es vivir desde la vida de Cristo y no desde la mía. Hablar de nuestra posición también es hablar de nuestra visión y perspectiva. Ya no vemos las cosas como antes las veíamos. Ahora vemos todo desde Él. Es decir, que cuando hablamos de nuestra posición, estamos hablando de que mi perspectiva fue mudada. Ya no ando por vista, ando por fe. Mis ojos pueden ver todo lo que Dios habla y no todo lo que en la carne puedo ver. Hablar de nuestra posición es hablar de que ya no nos movemos en un plano en donde lo temporario me afecta, sino que hablar de nuestra posición es decir,
señores y señoras, estoy siendo totalmente afectado por lo eterno. He sido embebido, he sido absorbido por la voz de Dios. Hablar de nuestra posición es hablar de nuestro bautismo en Él. La palabra bautismo significa sumergido, significa estar en medio de. Eso es hablar de nuestra posición. Hablar de que ahora estamos tan dentro de Él que no podemos escapar. Podemos seguir enumerando muchas cosas, pero mi deseo es que juntos podamos ver solo algunos puntos que nos ayudan a entender el lugar que habitamos. Cuando miramos hacia atrás y hojeamos la Biblia y hacemos un poquito de historia, vamos a observar algo muy peculiar que creo que toda persona conoce o al menos tiene un leve conocimiento de lo que voy a mencionar, y es el pueblo de Israel. Observamos al hacer historia que este pueblo, el pueblo de Dios, fue el pueblo que fue rescatado del yugo del faraón. Dice la Biblia que vivían en completa oscuridad, opresión y esclavitud. Y todos conocemos cuál fue la manera en la que Dios decidió rescatarlos. Y vaya, que fue bastante peculiar, ¿no? Enviando a un hombre que se veía totalmente incompetente. Y de hecho lo era. Pero Dios le había dado la competencia de no solo ser enviado y pararse frente al faraón, sino de que sea el instrumento que Dios utilice, estoy hablando de Moisés, para rescatar a Israel de Egipto. Ahora bien, hay un detalle no menor en toda esa historia, y claro, te lo estoy resumiendo muchísimo, y es que Dios no solo los había puesto en libertad a su pueblo, sino que decidió pregonarles la libertad también. Ustedes van a ver que tanto lo que dice Isaías y lo repite Jesús en los evangelios, se menciona que el Espíritu del Señor, y esta era la palabra profética, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, cuando vemos lo que proclama el Señor Jesús, porque habla de Él en realidad esa profecía, habla de que hay dos maneras de libertar a una generación. La primera que aparece es no solamente colocándolos en libertad, sino pregonándoles la libertad. Es decir, Israel no solo fue colocado en libertad. ¿Qué significa? No solo fue sacado de Egipto, los plantó Dios ¿en dónde? En el desierto. Pero en el desierto necesitaban que se le pregone la libertad. Dice que vino a poner en libertad a los oprimidos, pero a pregonar libertad a los cautivos. Por lo tanto, hablar de nuestra posición es hablar de que hoy disfrutamos no solo el ser desarraigados de la potestad de las tinieblas, sino que hablar de nuestra posición también es decir, disfruto de lo que Él hoy nos está pregonando. La cautividad que muchas veces está en nuestra manera de pensar. De hecho, la historia cuenta que muchos de ellos querían regresar. No soportaban el desierto, querían regresar. Ahora, ¿a qué me refiero con todo esto? Que no solamente esto nos habla de que Dios nos sacó de ese lugar oscuro, sino que en medio del desierto Dios estaba limpiando y renovando su manera de pensar. Y ahí todos ellos habían salido de Egipto, pero aún no podían experimentar una completa libertad en su manera de pensar y de actuar. Entonces, estar en Cristo, repito esto para avanzar, es aceptar la pregonación de la libertad y no solo el rescate. Te voy a dar un consejo en esta mañana. Acepta la pregonación, porque esto también es estar en Cristo. Estar en Él es hablar de este amor que tengo hacia la locura de la predicación, por medio de la cual dice la Escritura que Dios decidió salvar a los creyentes. No dice a los incrédulos, dice salvar a los creyentes. A veces tenemos ese entusiasmo
no sé de quién lo habremos heredado, yo me imagino un poco Tarzán, ¿sí? Como que Tarzán, queremos salvar al mundo entero, tenemos esa pizca de superhéroe acá en nuestro corazón, vamos a salvar al mundo, hay que anunciar. Tranquilo, que Dios primero te quiere salvar a ti. ¿Sí? Entonces, no puede ser que una persona tenga tanta pasión por los perdidos y no haya aprendido a tener compasión por sí mismo, en primer lugar. Entonces, la pregonación de la libertad llega para anunciarte de que vas a disfrutar de esta permanencia como nunca antes en tu vida. Entonces, cada vez que vemos esto de la proclamación, porque fue esta proclamación la que al fin y al cabo les permitió ingresar a Canaán. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto. Claro, una proclamación al principio a través de Moisés, una proclamación más tarde con Josué, pero esto fue lo que a Israel le permitió ingresar a Canaán. ¿Qué es Canaán? Canaán es la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Canaán es la tierra que Dios le había prometido, lo que antes estaban cautivos y oprimidos en Egipto. Y Dios le dijo, miren que yo tengo una tierra mejor, una tierra en la cual fluye leche y miel. Y yo los voy a traer hacia aquí. La pregonación los depositó en Canaán, los depositó en aquella tierra que Dios le había prometido. Mis amados, Canaán es una ilustración, es un tipo, una sombra, una imagen ilustrativa de lo que es Cristo hoy para nosotros. Hoy nosotros no ingresamos a un Canaán geográfico, pero sí hemos ingresado a Cristo, que es nuestra tierra prometida. Y dejó de ser una promesa porque ahora es una realidad en nosotros. Él es la tierra en la que habitamos, por lo tanto, yo voy a notificarte en los próximos minutos en dónde estás parado. Estás parado en Cristo. Él es tu realidad. Aunque no conozcas mucho de Él, quizás es la primera vez que te conectas, es la primera vez que abres una Biblia o la enciendes a través de un dispositivo, pero tú estás en Cristo. Lo que está sucediendo en esta mañana es que tus ojos están siendo lavados para que puedas ver la bella tierra en la cual Dios te depositó, porque ese fue su deseo eterno. Que ya no vivas más en angustia, que ya no vivas más en opresión. Entonces, cada vez que en la Biblia leemos la palabra Canaán, nos está hablando de Cristo. Es una imagen, es una ilustración. Si podemos observar algunos detalles de aquella tierra, y ahora voy a leer un versículo de la Biblia que habla de Canaán. Pero recuerda que todo lo que la Biblia dice de Canaán, lo dice en realidad de Cristo. ¿Se recordarán esto? Vamos a leerlo. Acompáñenme. Éxodo, capítulo 3, versos 7 al 8. Y lo tengo parafraseado aquí al texto, no sé si en pantalla también lo han colocado parafraseado, pero dice esto: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Pausa. Dios había visto la angustia, Dios había visto la opresión, Dios había visto la mala manera de vivir que tenían. Verso 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Diga conmigo, una tierra buena y ancha. Fueron sacados de la opresión, fueron rescatados de la esclavitud a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. De la oscuridad, de la opresión, de no tener casi nada para comer, de los latigazos que recibían, fueron sacados de la estrechez a la tierra buena y ancha. Ese es el lugar que hoy estás habitando. Estás parado en un lugar bueno y ancho.
Estás hoy parado en un lugar, en una tierra que fluye leche y miel. Es lo mismo que dice Pablo en Colosenses 1, del 12 al 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para recibir, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es lo mismo. Pablo le saca el nombre Canaán, Pablo le saca el nombre Egipto y te lo dice con toda la realidad posible. Te habla de la misma sustancia de lo que hoy tú estás viviendo. Estamos parados en tierra buena y ancha. Por lo tanto, no hay nada que de esta tierra te afecte a ti, porque tu tierra es una tierra eterna, es una geografía eterna, es una geografía buena y ancha. Estamos parados en una geografía espaciosa, en una geografía que produce leche y miel. La cruz nos ha posicionado en Cristo. La victoria de la cruz, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, nos permite hoy disfrutar este reposo. Nos permite hoy disfrutar una tierra en la cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación, porque en Cristo nada varía. En Cristo nada cambia. Y ahora sí podemos decir que estamos bajo el cuidado del gran pastor. Estamos en un lugar de reposo. ¿Por qué? Porque estar en Cristo, quiero que recibas esta palabra, estar en Cristo es estar siempre en un lugar de extraordinaria nutrición. Y esto es lo que dice David en el Salmo 23. En aquel salmo, allí David dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Vamos, alguien tiene que despertarse allí del otro lado. Estoy en Él, nada me falta. Está hablando de Cristo. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. A ver, estar en Él es imposible errar al blanco. Me guiará por sendas de justicia. Las sendas que hoy estás caminando tienen maquillaje de fealdad. Tienen maquillaje, esas sendas parecen ser un tanto oscuras, pero son las sendas de la voluntad del Señor. Quiero que recibas esta palabra. Estás caminando en su voluntad, aunque oscuro parezca estar todo hoy en tu vida. En realidad, si estás en Él, estás caminando por sendas de justicia, estás caminando en amor a su nombre. Estar en Cristo también significa lo que continúa diciendo David. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque estar en Cristo también es pasar por valles de sombra y de muerte. La sombra y la muerte no hablan de en dónde estoy. No, nunca la sombra de muerte, la oscuridad temporal, indica de que algo mal hayas hecho, sino que esos valles de sombra y de muerte vienen a enseñarte quién es Él, porque en este proceso le conocerás mejor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estar en Cristo es ver los angustiadores que se nos paran frente a nosotros también. Pero tú decides si quedarte mirando a los angustiadores o sentarte en el banquete que Dios te ha preparado enfrente de tus angustiadores. Decide en qué mesa te vas a sentar mañana. Puedes sentarte en la mesa de los angustiadores o en la mesa que tu Padre, el buen pastor, te ha preparado.
Porque estar en Él es experimentar un cotidiano rebosar de su vida en nosotros. Estar en Él es tener banquete todos los días. Estar en Él es nutrirme. Estar en Él es comer. Estar en Él es sentarme en lugares de delicados pastos. Estar en Él es tener aguas tranquilas, sentarme en lugar de reposo. Estar en Él es caminar por valles de sombra y de muerte, pero sin temor, porque sé que al final de aquel valle siempre habrá esperándome un banquete. Estar en Cristo es experimentar una nutrición tan extraordinaria que por eso el salmista termina diciendo: mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová. ¿Sabes? Aquí la casa de Jehová habla de lo que anteriormente te lo mostré en otra figura, que es Canaán. La casa de Jehová es Cristo. En Él permaneceré todos los días de mi vida. Ahora bien, está muy claro que no es una obviedad estar en Él. Alguien puede decir, ahora levantarse así, el otro decir, y sí, obvio. No, es que necesitamos todos los días seguir conociendo a aquel que es nuestra posición, nuestra geografía. Mi segundo punto en esta mañana es hablar no solo de nuestra posición, sino que este segundo punto tiene que ver con nuestra posición y nutrición. En Cristo, la nutrición siempre es buena. Así como lo era en Canaán, una tierra que fluía leche y miel, así es vivir en Cristo. Él es la geografía que contiene cuidados maternos. Quiero por favor que sensibilicen sus sentidos espirituales, porque en los próximos minutos vamos a estar cerrando y yo quiero profetizar sobre tu vida. Estar en Cristo es habitar en una tierra que contiene cuidados maternos. Estar en Cristo es habitar en un lugar de buena alimentación. Él es el lugar de nuestra dulzura. En Cristo siempre estaremos bien nutridos, accediendo en primer lugar a cuidados esenciales y primarios. Así como aquel niño cuando nace lo necesita. Estar en Cristo es no saltear etapas. Estar en Cristo es disfrutar la leche que Él quiere proveer para cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mis amados, la salvación necesita ser experimentada y no solo notificada, no solo proclamada. No, es que yo soy salvo. No. Esto que estás proclamando tiene que ser experimentado. Por eso dice que aquel que accesa a esta leche espiritual no adulterada, va a encontrarse con la real experiencia de la salvación. Por lo tanto, el alimento que hallamos en Cristo nos conduce a una real experiencia de la salvación. Allí nuestra alma comienza a ser salvada, purificada. Las sensaciones o los sentimientos que antes nos gobernaban ya no nos gobiernan más. ¿Por qué? Porque me estoy nutriendo de lo que en Cristo tengo. Me estoy nutriendo de esa palabra que viene a mí en forma de leche para limpiarme, para purificarme, para nutrirme. Y es allí que comenzamos a crecer poco a poco en una mayor sensibilidad a la voz de Dios. Mire lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. A ver, en Cristo lo primero que hallamos es leche y miel. En Cristo lo primero que hallamos es leche y miel. Es decir, encontramos alimento,
cuidado, ternura, dulzura. Estar en Cristo es disfrutar su dulzura, es disfrutar su cuidado, su ternura, su alimento. Este alimento nutritivo no solo nos conducirá a un desarrollo vigoroso, sino que también el estar nutriéndonos de esta leche, de esta palabra que viene, nos permitirá seguir creciendo, nos depositará en madurez integral, en un crecimiento completo, en donde luego podremos acceder a la vianda, podremos acceder al alimento sólido, aquel alimento que ya nos vuelve experto en la justicia, aquel alimento que nos hace ya no caminar solo como niños, sino que ahora podemos caminar como maestros. Es decir, lo que ayer era alguien que tomaba leche, alguien que era un niño, ahora se volvió también como una nodriza para otros. A ver, no es mala la leche. El problema es estar toda una vida tomando leche sin acceder al alimento sólido. Hay gente que solo quiere la leche, ¿sí? Quieren el biberón. Y preparamos ahí, y le damos allá, en Argentina le llamamos la meme, ¿sí? El biberón, la mamadera. Hasta me recuerdo una canción que dice, basta de mamadera. Y a algunos ya le salieron dientes y siguen con el biberón. Tienen dientes y muerden toda la parte del biberón que es de silicona, la muerden. No, es que algunos ya tienen que dejar el biberón. Pero no quieren, ¿por qué? Porque la vianda, el alimento sólido, es lo que te vuelve experto. Nunca vi a alguien, a un experto en ciencia, dar una charla con un biberón en la mano. En vez de tomarse un té o ir a cenar o almorzar sushi, no, yo quiero leche. No es mala la leche, pero no estarás toda una vida con leche. Y es acá donde poco a poco voy a ir construyendo esta conclusión. Cuando estamos en Él, el alimento nos falta, pero sí va cambiando. Nos damos cuenta que a medida que crecemos y maduramos, tenemos hambre de ser saciados con otro alimento. Y hoy deseo que juntos veamos la manera que Dios desea que nosotros podamos ser nutridos. Porque no toda nutrición viene por oír la palabra. Esto es importante que si tienes un cuaderno, lo anotes. No toda nutrición viene por oír la palabra, sino que también podemos ser nutridos por medio de hacer su palabra. Repito, no solo seré nutrido por oír su palabra, sino que también podré ser nutrido por hacer su palabra, por obedecer su palabra. Sí, oíste bien. Hacer la palabra, obedecer, ejecutar lo que estoy oyendo, también nutre tu espíritu. Juan capítulo 4, verso 31 al 34 inclusive dice, entre tantos los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. A Jesús le hablaban los discípulos, ¿sí? Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad. No dice que conozca la voluntad del que me envió. ¡Oh, qué tremenda la palabra del domingo! ¡Oh! Me rompió la cabeza. Bueno, un alimento que te rompa la cabeza no es nutritivo. ¿Sí? Nadie come pan duro. O sea, el alimento que viene a ti no viene para romperte la cabeza, viene para que lo muerdas, para que lo comas. Pero a veces nos quedamos como que, no, estamos siendo nutridos, estamos siendo alimentados por la palabra del Señor. No todo alimento entra por el oído. Hay alimento que te nutrirá cuando lo llevas a cabo. Bienvenidos al reino del Señor.
A ver, el contexto de esta historia que les estoy leyendo es bastante especial porque Jesús se encuentra con una mujer de Samaria. Una mujer que, a ver, tenía un desorden en su vida social y amoroso bastante importante. Tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era de ella, lo había robado por ahí. Y entre judíos y samaritanos no se trataban entre sí, es decir, encima que era una mujer desordenada socialmente, vamos a decirlo así, era una mujer de un pueblo rival. Pero Jesús quedó a solas con esta mujer, pueden leer la historia completa en Juan 4. Los discípulos se fueron a comprar comida y cuando vuelven, ¿sí? ¿Se lo imaginan? Vuelven los discípulos ahí, no sé, me imagino yo, fueron a Mercadona, el Mercadona que había en Samaria. Y cuando vinieron con las bolsitas, todo, bueno, vamos a comer, Jesús. No, mi comida es otra. Claro, por eso dice la Biblia que los discípulos se preguntaban, ¿alguien le habrá traído de comer? ¿Se habrá comido un bocadillo? ¿Qué comió? Algo tuvo que comer porque ¿cómo que ahora no tiene hambre? Y aquí viene la respuesta. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué aprendemos en esta historia? Que nunca una necesidad temporal y terrenal puede ser más fuerte que saciar nuestro espíritu. En este caso era llevar adelante lo que se le había encomendado. Por favor, quiero que abraces esta palabra en tu espíritu. El deseo eterno siempre estará por encima de toda necesidad temporal y efímera. Tendrás hambre por hacer la voluntad del Señor. Y yo estoy declarando esta palabra en tu espíritu. Habrá un tipo de ansiedad por llevar a cabo lo que Dios está demandando en cada uno de nosotros. Y esto es lo que dice Pedro en una de sus cartas. Dice, estarán ansiosos por hacer su voluntad. Hay un hambre en nosotros y es el hambre de corresponder con lo que Dios está hablando. Con acciones, de corresponder con lo que Él nos está comunicando, de corresponder con sus deseos, de corresponder con sus intenciones, porque hacer lo que Él está hablando nutrirá tu espíritu. ¿Qué tal si juntos nos levantamos del sillón tan cómodo que tenemos? Sillón en donde ese sillón representa la comodidad de oír a Dios y nada más. La comodidad de apuntar cosas importantes en mi cuaderno de la predicación del domingo. Levántate, porque es tiempo de nutrir completamente tu espíritu. No digo que oír a Dios no nutra, pero también te estoy diciendo que hacer lo que Él dice es un tipo de nutrición que quizás te está faltando. Las personas anémicas no están anémicas porque no comen, sino porque comen mal. La desnutrición no tiene que ver con alguien que no come, sino con alguien que no está nutriéndose correctamente. Por lo tanto, ingiere todo tipo de alimento. Oír a Dios te alimentará, pero levantarte y hacer lo que Él está hablando también te nutrirá. Porque lo que nutre no solo es aquella palabra que oímos y recibimos, sino aquella palabra que en obediencia ejecutamos. Por tanto, mis amados hermanos, es importante recordar en dónde estamos y en quién hemos decidido permanecer. Estamos firmes, dice Pablo a los romanos, en esta gracia a la cual hemos accedido por la fe. Estamos firmes en este Canaán, en esta tierra prometida, firmes en Cristo por medio de la fe. Y así como Israel entró a Canaán para permanecer, así nosotros hemos ingresado a Cristo para permanecer en Él. Y permanecer en Él es permanecer en la tierra de provisión, de nutrición, tierra donde no falta la leche y la miel. Como miembros de la iglesia, no solo debemos destacar la importancia de la nutrición, sino el propósito de la nutrición. Y aquí termino. Punto número 3, nutridos para nutrir.
reconocemos nuestra posición, eliminamos las barreras de las obviedades, reconocemos que en nuestra posición hay correcta nutrición. Pero el puente que une este segundo punto con el tercero es cuál es el propósito de la nutrición. Y el propósito de la nutrición es nutrir a otros. Tenemos la oportunidad, el placer, la responsabilidad de dar a otros lo que de gracia hemos recibido. Quien se nutre de las riquezas de Cristo puede nutrir a otros dispensando las mismas riquezas que recibió. Nutrir, o nutrirnos mejor dicho, nos lleva a crecer, a madurar. El estar nutridos. Miren, hay algo tan maravilloso en esta permanencia en Cristo, que cuando permanecemos en Él, permanecemos oyendo al Señor y ejecutando lo que Él nos está diciendo, pasará y sucederá algo en ti, que te desarrollarás. Te desarrollarás. Ya no serás como un niño fluctuante arrastrado por cualquier viento de doctrina. Ya no eres un niño afectado por lo temporal, sino que el vivir en una completa e integral nutrición te ha hecho y te ha vuelto un padre, una madre. Yo quiero profetizar en esta mañana. Es el tiempo donde muchos de ustedes se están volviendo como nodrizas. Este es el tiempo en donde esta casa producirá nodrizas. Personas que no solo aprendieron a nutrirse, sino que estarán dispuestos a nutrir a otros. Porque el fin de la nutrición en Cristo es nutrir a otros. Si los días te pasan y no puedes nutrir a esta generación presente, pregúntate, ¿qué es lo que estás comiendo? ¿En quién estás permaneciendo? ¿Es este el propósito de nutrirnos correctamente? Levantarnos como una generación que ha aceptado y que ha pedido a gritos en su tiempo la leche espiritual, que ha disfrutado la dulzura, la ternura, el cuidado de Dios, pero ahora es tiempo de que ese cuidado, esa ternura y esa dulzura sea expresada a través de ti hacia los nuevos niños y añadidos de la fe. Yo quiero que veamos un detalle de la Escritura al hablar de la leche y la miel. Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Mire, este versículo es muy sencillo. Usted me dirá, ¿pero de qué está hablando? De la iglesia. Cuando vamos al libro Cantar de los Cantares, vamos a encontrar esta relación entre el esposo y la esposa, el amado y la amada, entre Dios y la iglesia. El amado es el Padre, el amado es Dios mismo, y cada vez que se menciona la amada, está hablando de ti y de mí, de nosotros que somos miembros de este cuerpo maravilloso llamado iglesia, la amada. Y aquí está hablando de la amada. Y dice que de los labios de la amada, de los labios de la iglesia, fluye y destila la miel. Dice, miel y leche hay debajo de tu lengua. La iglesia, aquella que vive para el placer del amado, tiene la particularidad de experimentar un fluir de leche y de miel que brota debajo de su lengua. La iglesia tiene destino de hablar palabras que alimenten,
tenemos el destino, tenemos la función, no solo la posición, sino la función de pronunciar palabras que alimenten, que produzcan crecimiento, solidez, ternura y dulzura en los que nos oyen. Tus palabras en estos días no serán las mismas. Dios hará que debajo de tu lengua brote leche y miel. Porque estar en Cristo no solo es disfrutar la leche y la miel, sino hacer que desde mí corra un río de leche y miel para los que me rodean. Por lo tanto, te levantarás como una nodriza, te levantarás como un padre generacional, te levantarás como aquel hombre, aquella mujer que con palabras simples o complejas, difíciles o sencillas, puedas alimentar a una generación. Porque esto también es permanecer en Cristo. Es hacer que de nuestras palabras fluya un río de leche y de miel, un río de nutrición. Recibe esta palabra en tu espíritu. Hay un ámbito precioso en este momento. Nuestras palabras deben nutrir a esta generación. Nuestras palabras nutrirán a las naciones de la tierra. Ya no se oirá más de una generación que tiene boca para maldecir y para golpear la tierra de su asignación. Deja de golpear tu casa, deja de golpear tu matrimonio, deja de golpear a tus hijos con tu palabra. Dejemos de golpear a Europa con palabras que solamente la maldicen. Es que es dura, es que aquí no sabes qué, es que los pastores, es que las congregaciones, es que hay países que están cerrados. Deja de maldecir con tu boca porque eres amada y debajo de tu lengua hay leche y miel. Solo que nuestros dichos hablan de nuestra permanencia. Y de esta manera cierro con las mismas palabras que inicié. Dime en quién permaneces y te diré qué río fluirá desde tu interior. Somos una iglesia que asume la responsabilidad de nutrir en amor y en verdad a esta generación. Específicamente en esta mañana profetizamos sobre Europa. Se levanta una generación cargada de leche y de miel. Se levanta una generación que verdaderamente permanece en Cristo, pero no solamente tiene ese sentido de permanencia para proclamar, sino que tiene ese sentido de permanencia en expresión, porque toda persona que permanece en Cristo porta leche y miel. Estamos parados en una estación donde las naciones de la tierra están siendo saciadas de leche y miel que brota de la iglesia, porque esta iglesia es la que está siendo nutrida todo el tiempo. Mira el Salmo 19, verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Está hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios está siendo deseada como esta miel. Cuán dulces son a mi paladar, Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Saben? Esas palabras son las que están en nosotros. Porque permanecer en Él nos llevará con el tiempo a que nuestra lengua pueda destilar leche y miel. Toca tu boca ahí donde estás y declara esta palabra. Si quieres cerrar tus ojos, levanta una oración ahí en tu casa donde estás. Quiero que profeticemos juntos en esta mañana y declaremos que no faltará el fluir de leche y miel en Europa. Una iglesia madura, responsable, una iglesia capaz de detectar a los recién añadidos para proveer leche como lo hace una nodriza. Te levantarás en ternura, te levantarás en compasión,
te levantarás en amor, te levantarás en dulzura, porque eres un canal de nutrición para las naciones de la tierra. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por ser nuestra geografía eterna. Gracias por ser el lugar de nuestra posición, pero también por despertarnos a una función extraordinaria. Abre nuestros ojos, que podamos ver con nitidez cuál es nuestra asignación, cuál es nuestra función a desarrollar desde tu vida. Permítenos acceder a una nutrición completa, compleja e integral. Una nutrición en donde no solo tengamos oídos para oír, sino tengamos pies para ir, manos para hacer, corazón para obedecer. Se despierta un hambre por hacer tu voluntad. Se despierta un temor reverente a tus palabras. Volvemos al lugar de la admiración, volvemos al lugar del respeto. Eliminaremos todas las obviedades que tenemos tocante a tu vida, tocante al Evangelio, y estaremos nutridos, pero asumiendo la responsabilidad de nutrir a otros. Ahí donde estás, ponete de pie si querés hacerlo en tu casa, abraza a tu esposa, a tus hijos. Yo quiero que abraces tu casa, y si estás solo, declara esta palabra: yo y mi casa nutriremos a las naciones. Yo y mi casa nutriremos, yo y mi casa seremos una fuente de provisión, de ternura. Somos una fuente de dulzura, somos una fuente de consuelo, somos una fuente de leche, fuente de miel para todos aquellos que nos rodean. Gracias, Padre. Gracias porque por tu gracia hoy permanecemos en ti. Y en tu gracia alimentaremos a otros. En Cristo Jesús. Amén. Sucederá como en los días de Sansón, cuando despedazó un león y a los días posteriores pasó, vio el cadáver y encontró que en el cadáver del león muerto había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó Sansón la miel del león y llevó para que sus padres puedan comer de esta miel. A nadie le dijo de dónde había sacado, porque esto es un tipo y sombra de Jesucristo, quien destruyó al león que rugía y nos amenazaba, y de la muerte sacó dulzura para las naciones. No estarás alardeando cuáles fueron las victorias que ganaste, porque en Él todo fue vencido. Lo que nos queda es disfrutar esta victoria eterna de la cruz y ser proveedores de dulzura y de nutrición para la gente que nos rodea. Sin más, me despido de ustedes. Gracias por su atención. Paz.